Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Ginette Contreras. Primero quisiera saber cómo el conocimiento de todos a nivel del salón con el conocimiento del tema de los datos, así que por favor si me apoyan escaneando, llenando la encuesta con su celular. Ja, 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 ja. Tema de seguridad y aquí con QRs. Así que por favor, para ver cómo estamos a nivel de conocimientos, porque sí va a haber como un pequeño ejercicio de simulación un poquito técnico y quisiera saber hacia dónde dimensionarme. Así que por favor, vamos llenando. Si han escuchado antes el término de gobernanza de datos. Ok, vamos a ver si sí me carga. Bueno, 2 personas han respondido. Quiero ver por acá. No, aún no. Ajá, ok. Primero con el tema de gobernanza de datos. 22 personas dicen que sí, 7 personas dicen que no. Luego vamos con el conocimiento de datos, que, bueno, la mayor población está a un grado intermedio, que es aceptable, porque yo soy como de esos primeros roles en este boom del análisis de datos que han necesitado las empresas, así que, pues, bueno, está bastante entendible. Ok, ¿cuál crees que es el propósito de la gobernanza de datos? Proteger y asegurar la calidad de los datos, bastante atinado a lo que es la realidad. Ok, esta es la parte más interesante dentro de los equipos, porque muchas veces en las compañías se trabajan proyectos, ya sea de recursos humanos, supply chain, finanzas, y siempre está conectado negocio, tecnologías y un analista de datos. A lo largo de la presentación van a ir descubriendo quién es el responsable o quiénes son los responsables dentro de ello. Y creo que, el tema de las herramientas. Bueno, independientemente de que en las compañías o las nuevas tecnologías de análisis de datos y podemos crear un dashboard en Power BI, Tableau, podemos sacar temas estadísticos con SQL o directamente con el lenguaje en Python, el manager nos lo va a pedir en Excel. Así que hay como que para direccionar todo el análisis que a veces nosotros realizamos. Así que bueno, muchas gracias por la participación y ya sé hacia dónde focalizarme un poco. Y por si me vuelvo un poquito técnica, no se asusten, todo es parte de. Y bueno, voy aquí que ya se debe estar compartiendo. Sí, perfecto. Ok. Ustedes se preguntarán cómo alguien en ingeniería logística y cadena de suministro pasó a ser analista de datos. Y bueno, ahora con mi nuevo rol, que me lo dijeron ayer, en Transformation Operation Partner Regional para la compañía en que estoy, el grupo Hospiten, ¿cómo trascendí del punto 1 al punto 2? Pues bueno, el tema de todas las bases de las carreras técnicas es que nos enseñan a ser estructurados y creo que esa es una gran ventaja dentro del mundo corporativo, ya que eso nos ayuda a nosotros a centralizar, a homologar de cierta manera los conceptos y creo que eso me ha ayudado bastante a convertirme en analista de datos, que bueno, no solamente es datos porque eso es lo que muchas compañías piensan al contratar. Ok, necesito un analista de datos, tablas de Excel, descargo, monto, dashboard. Y a veces hay que pensar de manera estratégica y yo creo que ese sin duda ha sido como esa línea que me ha ayudado a llegar a ese nuevo rol. Así que dentro de la presentación les compartiré esos puntos de cómo pensamos fuera de la caja en el análisis de datos. Bueno, mi presentación, gobernanza de datos en acción, el desafío de conectar efectivamente tecnología, procesos y negocios. Ok, cuando vamos con el tema de gobernanza de datos, se asocia a tema de política, ownership, el tema de las tools, pero ¿cuándo realmente le damos importancia? Cuando los datos dejan de ser reportes y comienzan a impulsar las decisiones. Cuando las compañías piden, quiero un análisis de los últimos 5 años de la venta de tal producto o quiero ver cómo está mi presupuesto en los últimos años, ahí es cuando ya se necesitan estos roles. Entonces, estoy como de aquí para allá. Ok. Creo que por eso tengo que usar esto. Disculpe. A ver, ¿sí me adelanté? No, ups. Esa soy yo dentro de mi rol día a día. Ok,
Sin importar la industria, si ya sea banco, hospital, aerolínea, empresa de alimentos o de logísticas, todas tienen algo en común. No les faltan datos, porque tienen demasiado datos. Les falta convertir esos datos en decisiones. Entonces aquí ya viene un poquito en el tema de la limitación de quién se hace responsable, cómo importa el dato, qué decisión se debe tomar, cuándo se debe tomar, qué pasa si no actuamos. Porque, aquí les voy a traer un ejemplo, los datos no son la evidencia de las decisiones, sino también son las decisiones que nunca se tomaron. Aquí es uno de mis últimos proyectos que llevé que estaba relacionado con la estandarización de un nuevo sistema con el sistema actual. Entonces yo me encargaba con el tema de la validación, que todo esto es el proyecto de un año, dentro desde la primera versión hasta la última versión, donde el dashboard no solo muestra qué pasó, sino también muestra procesos que nunca se mejoraron, ya que el resultado de estas bases de datos venían de los programadores detrás de qué tanto estaba alineado con el negocio. También las aprobaciones que siempre llegan tarde, cuando ellos a veces nos mandaban a nosotros la información tarde, o nosotros también se la podríamos mandar tarde, los costos que se repiten, porque entre más se excede el tiempo de un proyecto, evidentemente más costo va a tener, y la oportunidad que nadie atendió. Porque dentro de todo este tema del análisis de datos y proyectos, a veces quedan responsabilidades en el aire, y bueno, a veces se quedan en el aire y a veces nunca se toman. Y bueno, esta es mi mayor descripción en esos momentos de pánico y que muchas veces los analistas vamos a tener, porque muchas veces se exigen, créame, tal dashboard súper mágico que realice predicciones, que muchas veces no se tienen los datos de las predicciones, pero créamelo. Entonces, sin duda, esta es una de la mayor definición dentro de mi experiencia, pero al final, como yo siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho como a mis managers y se lo he dicho a todos, o sea, está bien estar en el agua, no ahogarse, pero siempre levantar la mano cuando necesito un salvavidas, cuando necesito algo, y creo que esa parte de reconocer el apoyo, y eso va relacionado al tema del negocio, proceso y tecnología, de cómo cada uno de esos entes nos apoya a no quedar así, y no hundirnos o no quemarnos del todo. Ahora bien, esta es la estructura ideal para el tema de la gobernanza de datos. Muchas compañías se quedan con el tema de datos y dashboards. Ya finalicé. Pero ¿qué pasa con la información? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con la prioridad, decisión, acción y resultado? Entonces, queremos pasar de datos, dashboard, hacia resultados. Y es como lo puedo señalar. Si no hay dirección, si no hay fecha, si no hay objetivos, pues bueno, el problema no está en el tema de los datos. Porque el problema es que no existe una gobernanza alineada a eso. Y bueno, realmente los dashboards son los que dan la apertura a la conversación de las cosas que habría que realizar. Ahora bien, luego de ese contexto, ¿qué es realmente la gobernanza de datos? Bueno, es la capacidad de responder preguntas que generan confianza. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, ahí es donde volvemos a definir esa arquitectura en lo que se puede hacer posible. Así que ahí es cuando entra ya un poquito de tecnología ayudándonos a extraer esa información. Ahora bien, vengo con un pequeño ejercicio. Bueno, por temas de derechos no puedo compartir información de proyectos anteriores, así que me puse a buscar en la ONU que tiene, a ver, creo que lo compartí aquí, en este centro de la ONU tiene distintas bases de datos, así que lo que hice fue descargarlas para compartirles el ejemplo en el día de hoy, donde descargué temas relacionados a población, economía, educación y mercado laboral. Si en algún momento, vamos a decir que cada una de estas áreas, y turismo, cada una de estas áreas son distintos departamentos dentro de una empresa y nos dicen, pues, fusiona, hazme un análisis dentro de eso porque quiero ver el comportamiento a nivel anual de los últimos años. O sea, y ustedes se preguntarían, ¿cómo yo voy a homologar eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y son solicitudes que realmente las personas hacen en el día de hoy.
Entonces, si ustedes reciben 4 bases de datos distintas, ¿por dónde empezarían? Ajá. Identificar cuáles son los datos que se tienen de cada una de las bases y ver si hay algunos datos en común que me permitan relacionarlas. Muy bien. Ok. A veces. Bueno, la verdad es que están bastante orientados hacia ello. Bueno, aquí puse como una simulación que sí es un ejercicio que yo suelo hacer para ver qué base de datos están estandarizadas con el mismo concepto y la verdad es que la ONU lo tiene bastante así que yo dije, bueno, no tengo que profundizar tanto porque las bases de datos están limpias, pero esa no es una realidad que encontramos muchas veces en el día de hoy. ¿Cómo cuál es? La fecha, que ponen un slash y después ponen una línea, que he visto que confunden el 0 con la O mayúscula, y pues bueno, ese es mucho trabajo que llevamos detrás, que tenemos que limpiar cuando nos piden temas de trazabilidad y temas de... siempre le gusta pedir estas cosas como manuales y los comparativos y eso, pero bueno, es todo el trabajo detrás que conlleva el tema de la gobernanza de datos. Y algo que sí le quisiera compartir a todos ustedes es el tema de la documentación. La documentación es lo más importante y a veces puede ser un poco retador pasar toda esta información en un Excel, pero cuando nosotros pasamos esta información toda en un Excel, que cualquiera persona, hasta un psicólogo que no tiene conocimiento tan técnico pueda entenderlo, es como nuestra huella que dejamos. Porque si algún momento nos ascienden, nos vamos para otro lugar y queda eso ahí de referencia, eso ayuda a la compañía y también nos ayuda a nosotros como un portafolio de referencia como de proyectos. Así que se lo dejo como para que lo puedan tomar y por eso es que hago como ese planteamiento importante en la documentación porque eso delimita los roles dentro de los proyectos. Porque evidentemente esta es la parte como más técnica dentro de ello. Ok, ahora les comparto que estos son modelos que he visto a lo largo de mi experiencia, donde dentro de todas esas bases de datos que les mostré, ok, hago este modelado estrella que se le conoce, de las 8 bases de datos, pero dentro de eso yo tengo que elegir cuál es mi base de datos principal para después cuando yo lo monto en el BI o en el Tableau, agarro el valor de la tabla 5, pero después agarro el valor de la tabla 2. Y no sé si alguno de ustedes que han trabajado con base de datos ha trabajado este tipo de modelo o lo han visto antes. ¿Y qué opinan? Bien, 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 bien. Porque bueno, aquí haciendo un paréntesis, es primera vez que comparto con otros analistas de datos o personas que tengan conocimiento en ello, porque con este boom son pocas las empresas que tienen un departamento en el área de análisis de datos y uno es autosuficiente a los resultados que uno tiene que dar. Por eso es que les mostré el Ads Find, porque bueno, está todo en fuego, pero todo bien. Bueno, esta es una opción donde ahí les puse como ciertos puntos que la verdad a mí no me gusta trabajar y yo no trabajo. ¿Yo qué hago? Yo hago esto. Y esto es lo que me gusta hacer y aquí les voy a compartir algunos ejemplos. Esta es la parte más viable, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo los datos estandarizados, lo único que tendría que agregar es una columna que me diga el tipo, y el tipo puede ser el nombre de la tabla, y ya, listo. Solamente pongo filtros y aplico. Entonces, y bueno, también es súper más fácil para el tema del storytelling y por si quiero hacer cálculos, quiero hacer predicciones, promedio, lo puedo hacer masivamente. Pero claro, dentro de esta construcción toma tiempo y aquí les comparto que este es el tiempo que a veces uno tiene que compartir y debatir con nuestros managers, porque aquí es donde está el valor de las cosas, porque sí, muy fácil, conecto esto, monto, que esto lo puede hacer cualquiera, le pregunta a ChatGPT, saca los gráficos y listo. Pero cuando yo tengo que ir a contabilidad y ver que cuando yo veo la tabla 2 con la tabla 6, los montos pueden ser distintos. Uy, la analista de datos hizo algo mal, porque eso es lo que se puede señalar. Así que por eso, unificando esto es la manera más sencilla para tema de trabajar montos, dinero, que es lo que más se ve dentro del análisis de datos. Y bueno, a ver qué nos dijo los datos de la ONU.
Aquí lo que puse fue el tema per capital por el tema del tema laboral. La verdad es que sus datos estaban un poquito descontinuos porque como que solamente los montaron y ya no estaba como a nivel anual y ahí se puede ver las diferencias. Y el tema del crecimiento poblacional generado en la presión sobre empleo. Está el tema poblacional a nivel, esto es a nivel mundial. Con el tema del empleo. Así que, bueno, este es como un pequeño ejercicio. No quisiera como profundizar tanto, porque obviamente no me compartieron las unidades. Así que eso me limita dentro del análisis, pero este es como un pequeño ejercicio realizado en Power BI. Ahora bien, les voy a compartir algunos de los modelados que he podido realizar y que unifica todo el tema de cómo yo puedo tener, porque estos son data quincenal, anual, histórico. O sea que todo lo tuve que hacer así en uno solo, que es con la opción B que les compartí. Luego lo conecté con otra base de datos que realicé lo mismo, pero como ambas tenían un código, yo, boom, conecto todo. No me interesaba tener todo como unificado porque son distintas bases de datos que se hablan de distinta manera. Pero bueno, dentro de todo ese análisis, de todo ejercicio, podemos presentar dashboards interactivos como esto. Que bueno, el tema del storytelling es bastante importante y a veces cómo llevamos la narrativa y cómo piensan nuestro cliente, porque realmente son nuestros clientes los que nos dicen cómo quieren ver los números, es bastante importante. Sé que tal vez esto sea como una manera distinta de ver los dashboards, porque yo los trabajo todo para abajo, pero los invito a explorar eso porque muchas veces lo que hacemos es estar en una página, en otra página y a veces se puede perder la información y hay personas que les gusta leer esto de arriba hasta abajo, donde hasta abajo es más detallada de la información. Así que bueno, este es un ejemplo. Y bueno, este también es un ejemplo que solamente son 2 bases de datos que yo estoy viendo el cumplimiento de uno de esos de los sistemas. Y bueno, las otras tablas son como tema de medidas o son extras que tal vez hubiese necesitado. Ahora bien, les quiero preguntar, dentro de esta parte un poquito técnica que profundicé, dentro del tema de la gobernanza de datos, ¿cómo creen que son las responsabilidades del área de IT? Ajá. Creo que IT, la principal responsabilidad que tendría que tener es de garantizar que las integraciones entre los distintos sistemas para poder obtener los datos esté funcionando. Y más allá de eso, no debería estarse metiendo en cómo se procesan esos datos, qué transformaciones se tienen que estar haciendo o cómo se deben estar interpretando, sino simplemente que los sistemas funcionen y se puedan extraer los datos para que los analistas de datos sean los que puedan hacer ese trabajo y que los departamentos, cada uno sea responsable de mantener la integridad, la coherencia de esos datos y ser responsable de captar los datos correctamente, si se tienen que hacer transformaciones, interpretaciones, etcétera, sean cada una de esas áreas y que se atengan a ciertas estandarizaciones o normativas para evitar que cada quien haga lo que le dé la gana con sus datos y luego el analista esté quemándose o haciendo lo que sea para poder sacar el trabajo. Sí, así es. ¿Alguien más? Ah. Ajá. Ok. Uy. Ok. Diría que también roles, accesos, quién debe accesar qué. De nada te sirve tener coherencia en la data si está expuesta a todo el mundo. Tienes que ver accesibilidad, sí. Ok, súper bien. Bueno, luego de eso, aquí les comparto lo que es las 3 conexiones, que es tecnología, procesos y negocios. Que aquí a veces se puede diferir desde el punto de vista que esté dentro de la compañía, proyecto o desarrollo, donde a veces tecnología le toca decidir, y aquí me voy a la parte un poquito más técnica, por decirlo así, porque si procesos a mí no me llena la base de datos bien, vamos a decir que desde 2000 hasta el 2006, 2006 a 2010 estuvo como que más o menos constante, pero igual
se tenía su oportunidad. Y vamos a decir que después del 2020 es que la trazabilidad sí era confiable. Así que esa parte de delimitar qué información se llena correctamente, que va ligado a que procesos pueda tener ese KPI o ese cumplimiento de que puedan llenar la información bien, porque al final el negocio necesita ver el comportamiento real de cada uno de esos entes de la organización, que ha sido el reto para las compañías actualmente y que directores, que personas que no están involucradas en los datos puedan tener esa empatía hacia que los procesos correctos llevan los datos correctos. Y bueno, como resumen de todo esto, primero, que los dashboards nunca arreglan un proceso, solo lo hace visible. Segundo, automatizar un proceso malo solo produce errores más rápidos. Tercero, no existe inteligencia artificial que pueda compensar datos inconsistentes, porque sí, aquí voy a señalar una experiencia. Cuando estábamos con el tema de la validación de los dos sistemas, de la otra parte de la empresa consultora, uno de los project managers creaba un BI. Y él dice que mi super power BI lo metió en cloud y dice que eso ya le salió las cosas. Y yo dije, ok. Y ese a veces es un poquito el desconocimiento de que las horas que a mí me tomó desarrollar el Power BI, qué conexión, qué validación, porque eso sí, yo sí les recomendaría siempre tener una tolerancia si hay diferencias. Pero bueno, él se sacó su Super Power BI de Cloud, que bueno, desconocemos hasta el sol de hoy. La cuarta, la calidad del dato no comienza desde Power BI, comienza cuando alguien registra y registra correctamente la información. Y la quinta, la gobernanza no pertenece a tecnología, pertenece a toda la organización. Ok, ahora aquí quiero abrir como un pequeño debate y traigo a colación el tema de talentos ocultos. No sé si han visto esta película. Bueno, yo la verdad es que me siento bastante conectada con la chica del medio porque ella necesitaba tener contexto para poder calcular que llegar hacia la NASA y todas estas cosas, y aunque en el camino a ella literal le tallaban muchos de los cálculos, ella se ingeniaba y buscaba la manera de no ahogarse y poder tener ese resultado. Así que esto conecta mucho con el tema que llamamos los analistas o cualquier otra área dentro de IT. Así que me gustaría como que me puedan compartir cómo sienten la actualidad con este tema de los datos, la gobernanza, y si creen que es como un boom y que si en tal caso va a ser sostenible para el 2030 o futuro. Sé que di una hipótesis un poco extensa, pero lo dejo abierto para que me lo compartan. Así que porfa, ¿me ayudas con el micrófono a las personas que levanten la mano? Sí, allá. A ver, sí. Bueno, totalmente el tema de gobernanza de datos va a ser un pilar clave de, no solo ahora, probablemente los próximos 10 años, eso va a ser lo más importante, lo que van a tener que estar trabajando las empresas a nivel de estructura. ¿Por qué? Hace los 10 años anteriores, probablemente estábamos trabajando en todo lo que era ser data driven, vamos a tener mucho dashboard, vamos a optimizar procesos. Pero los que no llegaron a hacer eso a tiempo y ahora con inteligencia artificial solo van a potenciar los problemas si los ponen sobre eso. Entonces creo que particularmente el gobierno de datos va a ser importante, es la clave para poder hacer ciberseguridad también, porque 100%. si no sabemos dónde están nuestros datos, simplemente estamos protegiendo a lo loco. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Muy interesante y súper atinado. ¿Alguien más? ¿Alguien? Por acá. Aló, aló. Bien. Ajá, súper. ¿Cómo están ustedes? Gracias por tu presentación. Gracias. Muy buena. Me parece muy valioso el cómo has traído una experiencia personal de gestión de datos. Puntos importantes para todos los que estamos del lado de la tecnología de gestión de datos. Importante lo que mencionaron los compañeros de roles y permisos y gestión.
es demasiado importante porque si no puede haber manipulaciones que conlleven a decisiones erróneas. Adicionalmente, cuando trabajamos con Big Data de manera formal, necesitamos ciertas estructuras formales que se estudian desde que entramos del aspecto de estructuras de datos hasta lo que son data lakes, data marts. Todos estos conceptos vienen al caso cuando llegamos a un volumen de datos que no es gestionable sencillamente por estas herramientas. Y eso es importante que los que están en Big Data y les corresponda apoyar a proveer datos a ustedes que son analistas avanzados de datos que proveen capacidad de decisión a las organizaciones. Caballeros, organicemos bien la data para que ellos no sufran porque sé que lo ha sufrido. Sí, así es, muchas gracias. Bueno, y aquí también les traigo como otra pregunta un poquito más abierta. Si mañana se implementara la inteligencia artificial en su empresa o donde estén, ¿qué sería más importante, el algoritmo o la calidad de datos? Súper bien. Así que bueno, esa ha sido toda mi presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias. Abrimos proceso de preguntas. Linet. Una pregunta, quizás no para que profundices tanto ni temas traumáticos, pero no sé si en algún momento te ha tocado, dentro de los proyectos que has trabajado, tener que, antes de hacer un dashboard, antes de entenderlo, en el momento en que estás en esa reunión, te has dado cuenta que no hay una estructura de datos, no hay datos, no sé cómo llamarle, estructurados, pues Sí. no tiene una gobernanza de datos, o sea, ese procedimiento previo o esa necesidad previa de estructurarlo para poder avanzar en ese proyecto, primero si lo has vivido y que nos cuentes un poquito de esa experiencia Ok. no traumática. Bueno, interesante pregunta, gracias. La verdad es que durante los proyectos que he llevado en mi actual rol, sí he tenido que ver ese tema de datos no estructurados y he tenido que decidir, porque tecnología tal vez no lo había previsto anteriormente, o el negocio, como dije, no le había dado importancia hasta el momento que se dieron cuenta que los datos es una mina de oro para nivel negocio. La verdad es que ha sido aprender sobre el desarrollo, porque me reúno con personas que pueden tener 20 o 30 años en la compañía, que en ese tema de estandarización y validación me comentan, ay, ¿cómo es que a ti te da con finanzas? Yo de todo el tiempo que estoy aquí nunca me había dado con finanzas. ¿Qué fecha tú utilizas? Entonces, creo que dentro de los roles actuales, si nos encontramos con esas personas en las distintas áreas, poder como compartir ese conocimiento, porque tal vez están muy encerrados en la operatividad, que la operatividad es hacer tarea. Ay, me llegó un ticket, resuelvo. O me están pidiendo un número, lo comparto. Sino esa continuidad del proceso que puede mejorar a la compañía. Así que esas han sido como mis conclusiones dentro de ese caso que he tenido que desarrollar. Gracias. Un aplauso nuevamente entonces para Jelinet.